amigos que nos pidieron la filmación. El tema que voy a abordar, que creo que estaba en la plaquita que largamos por las redes, en realidad es recuperando la vida del Edén. ¿Por qué recuperando la vida del Edén? Es una palabra que Dios viene procesando dentro mío y que no la voy a compartir toda hoy porque es imposible. Quizás sigamos en las próximas imparticiones, no tengo claro todavía si vamos a seguir con el mismo tema, pero hay algo que Dios puso dentro mío, una luz acerca de la necesidad de recuperar la vida del Edén. Dios me ha inquietado mucho con fuertes palabras, y no solamente palabras que me han impactado, sino palabras que me están transformando a mí. O sea, y eso es lo que más me encanta, porque una cosa es que Dios te hable, otra cosa es que Dios te hable y te cambie. Que es lo que yo necesito ser transformado a su imagen. O sea, la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. O sea, la única posibilidad que la gente vea a Cristo es a través nuestro. Porque le han mostrado un Cristo que no es Cristo. Le han mostrado un flaco colgado de una cruz que nada tiene que ver con Cristo. Cristo es otra cosa. Entonces, la gente tiene que poder ver a Cristo y la única opción que tiene, la opción más cercana, más inmediata, es que nos conozcan a nosotros. O sea, manifestar a Cristo es la cuestión. Entonces, necesitamos empezar esta mañana por un texto que nos va a servir de plataforma para compartir la verdad que vamos a compartir. Y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 16. No sé si estamos pasando las... ¿Sí? Buenísimo. 1 Corintios 2, 7 al 16. Es un pasaje muy rico, extremadamente rico, porque tiene tanta profundidad, tanta riqueza para hablar y para meterse. A ver, no es como una pileta, una piscina, una pileta de natación que te llega a la cintura, donde vos podés conocer todo el fondo, ¿viste? Vos podés caminar acá un poquito más alta, acá un poquito más bajo, porque vos la podés, te podés mover en toda la pileta. Esta es una pileta como de 4 metros y tiene como no sé cuántas cuadras de largo y cuántas cuadras de ancho. O sea, te metés a bucear y no terminás nunca. Bueno, esta palabra es así, no una pileta playa, es una pileta profunda. Podríamos decir que se parece al mar, ¿no? Porque nunca terminás de bucear y de encontrar todo lo que está, la riqueza de esta palabra. Y dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Wow! Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no lo que se aprende en una clase, en un seminario, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no, para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una bomba esta palabra. Es demasiado profunda como para... No, solamente la vamos a usar de una plataforma para tomar algunas cositas pequeñas que nos van a dar base para lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a meternos en el ámbito revelacional. O sea, veremos la dimensión que Dios nos está habilitando en este tiempo. Dios está hablando, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, nos está hablando de cosas nunca vistas, de algo oculto, de algo secreto, de algo misterioso. O sea que para entrar en revelación de estas cosas necesitamos
la sabiduría de Dios en misterio. Pues sí que esto no es para gente nueva, porque la gente nueva hablará este es chino. Esto es un desafío, aún para nosotros es un desafío. O sea, cuando hablamos de sabiduría de Dios en misterio, o sea, no tiene nada que ver con lo que usted aprende en algún lugar humano, en un aula, ya sea de una facultad, de una escuela técnica, no tiene nada que ver ni siquiera en un seminario o a los pies de alguien que enseña teología, no estamos hablando de eso. Bien claro nos despierta diciendo que Dios nos la reveló por el Espíritu, o sea que la palabra de Dios, como siempre digo, no es para entenderla, es para que se nos revele. La palabra de Dios está codificada con códigos espirituales y solo se entiende en el mundo del espíritu. Hay gente que puede estudiar teología, pero no tiene revelación. Entonces la Biblia le servirá para argumentar, pero no para vivir. Cuando la palabra se te revela primero para vivirla vos y luego para transmitirla como para que otros puedan vivirla también. Entonces necesitamos abrir el espíritu de nuestro, el espíritu de nuestro entendimiento para ser ministrado por el Espíritu de Dios esta mañana, para que la palabra penetre como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne. Fíjense la profundidad de la palabra. La palabra discierne, porque la palabra no es algo, es alguien, es Cristo. Él es el verbo. ¿Sí? Y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, todo lo que es espiritual es muy fuerte, es más grande de lo que nuestra mente puede contener. Tenemos que meternos en ese ámbito revelacional para crecer, estar parados sobre un fundamento y sobre una visión que solamente Dios nos puede dar. Entonces, la revelación de Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, que lo hemos estado compartiendo todos estos días, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiero que repita esto: nos dio vida juntamente con Cristo. Muchas gracias. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Ahora quiero que diga: y juntamente con Él nos resucitó. Ahora repetimos las dos frases: nos dio vida junto con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Tengan en cuenta esas dos frases, que son las que vamos a trabajar. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo, es más, prediqué de esto, pero no es lo que voy a hablar hoy. ¿Okay? O sea, esta palabra nos dice que se nos dio vida juntamente con Cristo. La pregunta es, dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. La pregunta es, ¿qué clase de vida me dio Dios? Porque por ahí no analizamos, no entramos en la profundidad para entender, para poder discernir. O sea, la pregunta es, ¿qué clase de vida me dio Dios? La respuesta está, porque la primera frase que les hice repetir decía que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, y la respuesta está en la segunda frase que les hice repetir: y juntamente con Él nos resucitó. O sea que resucitar es recuperar una vida que teníamos antes. Para algunos ya los traté hoy vamos a entrar más profundo, para algunas cosas yo tiré antes, pero resucitar es recuperar una vida que yo antes tenía. Estaba vivo, me morí y resucité, que es lo que le pasó a Cristo. Pero ya no dice solamente que me dio vida, sino que me dio una vida que antes tenía, porque ahora aclara que esa vida que el Señor me dio es una vida de resurrección. Vale decir que ya existía antes esa vida. No es una reencarnación, es una resurrección. Entonces, dice que resucitamos junto con Cristo. La pregunta es, ¿qué vida teníamos nosotros antes de resucitar? Que yo me acuerde, ninguna. Yo nací y automáticamente pequé y estaba perdido. Nací como pecador, si no aceptaba a Cristo estaba perdido. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que yo resucito junto con Cristo? Porque en realidad es más amplio lo que Dios nos quiere hablar, es una verdad mucho más, es una verdad eterna que tiene que ver con todo el plano de lo que Dios nos quiere revelar. Primera de Corintios capítulo 15, versos 20 al 22,
nos va a aclarar, nos va a meter un poco más de luz acerca del tema. Y dice así, 1 Corintios 15, 20 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Ok? O sea que habla de resurrección. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por qué hombre había entrado la muerte? Por Adán. Entró por un hombre. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre se recupera la vida de Adán? Por el segundo Adán, que es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, o sea que cuando se refiere a una vida que yo soy resucitado junto con Cristo, es la vida que perdió mi primer papá sobre la tierra, que fue Adán. O sea, por Adán entró la muerte. ¿Qué vino a hacer Cristo? A solucionar el problema del Edén. O sea, ¿me siguen? O sea, porque por eso por ahí quiero gente un poquito más crecida, porque no es algo tan sencillo, pero cuando se te ilumina esto, te va a romper la cabeza, te va a ministrar el espíritu, te va a potenciar, te va a sentar en los lugares celestiales, se te van a aclarar un montón de cosas. Entonces, como en Adán todos mueren, yo también, o sea que hay una muerte de la que tengo que resucitar, pero no fui yo, sino que fue Adán. Como en Adán todos mueren, en Cristo todos resucitan. O sea, hace una unión entre el causante de la muerte y el causante de la resurrección. Entonces, en realidad, Cristo vino a resolver el problema creado por Adán. Adán crea el problema, Cristo lo viene a resolver. Adán peca, Cristo viene a morir por el pecado. En el medio estamos un montón, ¿ok? Hasta que Cristo llegó y aún hasta el día de hoy, a menos que se nos revele que somos resucitados con Cristo, nunca se nos revelará qué clase de vida es la que el Señor nos vino a dar. Porque no hemos discernido. A mí me preocupa mucho cuando hijos de Dios, vos le preguntás, che, ¿cómo andás? Y acá andamos. Es decir, ¿qué vida tiene? Después vamos a hablar de las 3 clases de vida que habla la Biblia, porque muchos tienen solamente una vida biológica o una vida almática, pero no tienen la vida que Dios nos vino a dar, que es la vida Zoe, que es la vida de Dios. Entonces, a mí me preocupa mucho que la iglesia no se despierte a esa realidad y que aún a veces estemos ministrando desde el punto de vista del alma y no tengamos la vida espiritual, que es la que produce las transformaciones, los cambios, los milagros, la sobrenaturalidad, que es donde realmente tenemos que estar. Entonces, Adán nos llevó a la muerte o pérdida de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque ¿qué perdió Adán? Lo fundamental que perdió fue el Edén y la vida que vivía en el Edén. La relación con Dios ilimitada, sin problema. Yo imagino lo que habrá sido antes del pecado, la relación entre Adán y Dios. O sea, algo, me cuesta tratar de imaginármelo, pero tiene que haber sido algo súper extraordinario, magnífico. Imagínate que no había nada que lo separe de Dios. No había un pensamiento, no había nada negativo, nada. Era glorioso el Edén. Era maravilloso. Entonces, Adán nos llevó a la muerte y a la pérdida de todo aquello. Él había recibido originalmente la plenitud, porque nace en plenitud, nace a la imagen de Dios, nace sin relación con el pecado, él disfrutaba de la plenitud completa. Ahora Cristo se remonta a aquella pérdida por el pecado y paga con su muerte el precio, y cuando Él muere para solucionar la muerte de Adán y Cristo resucita, todos entendemos que Cristo resucita una vida glorificada y ya Él no tenía relación con el pecado, ni siquiera de ninguna clase, no tuvo cuando estuvo en el cuerpo de carne, pero glorificado mucho menos y no tenía las limitaciones del pecado. Lo vemos a Jesús, por ejemplo, que aparece y desaparece, como un fantasma. Y estaban los 11 reunidos y se les apareció, dice, no, y se entró. Hacía como un humito así para hacerte una idea, y aparecía. Como las películas de ficción. De repente entró y ni abrió la puerta. Y después comió con ellos. O sea, no tenía una vida normal, era una vida
glorificada. ¿Qué es lo que perdió el hombre cuando pecó en Edén? Fue destituido de la gloria. ¿Qué clase de vida recuperó Cristo? Una vida glorificada. La vida que perdió la gloria que tenía Adán. ¿Qué clase de vida recuperó Cristo? Recuperó la vida de Adán antes de pecar. Por eso, si a usted se le llega acá la ficha esta mañana, cuando dice que en realidad Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él, o sea, ¿a qué clase de vida yo resucité? A la vida de Adán antes de pecar. Si esto se te alumbra, te vuelve la cabeza, te vuelve loco. Porque decís, wow, me estoy perdiendo todo. Porque en realidad no hay mucha diferencia entre yo y alguien que no conoce al Señor en calidad de vida. Pero la dimensión de la vida de la que habla que Cristo nos resucitó, o sea, es impresionante. La dimensión en la que en realidad nos movemos es gloriosa, pero no se nos ha revelado, porque si no tendríamos mucho más acceso a las cosas sobrenaturales. Efesios capítulo 2, versos 13 y 14, que lo leímos, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, hay una división, a partir del pecado, hay una división entre lo natural y lo espiritual, porque el pecado hizo esa grieta. Hoy se habla mucho de la grieta, apliquémosla. Hizo una grieta entre la vida espiritual y la vida natural, pero originalmente no existía eso. El hombre era espiritual. Y no había vida secular, no, era vida espiritual, todo era espiritual. Entonces, acá Pablo nos dice que ahora, una vez que yo recibí esa vida, tengo que acomodar lo espiritual o lo espiritual. ¿Ok? Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender. Entonces, ¿qué clase de vida el Señor me dio? ¿Y qué clase de vida estoy viviendo? Porque probablemente la vida que estoy viviendo no tiene que ver mucho con la vida que Dios me dio. Entonces, por eso el tema de esta mañana es recuperando la vida del Edén. O sea, ahora les va a caer un poco más entendible lo que les quería decir. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Cada vez que yo leo las cartas de Pablo en la Biblia, me desafían, pero en grande me desafían. Pablo dice, por ejemplo, porque el evangelio que yo recibí, dice, no lo recibí ni de hombre ni por hombre. O sea, él no fue a un seminario, no se fue a instruir a los pies de alguien. Él el evangelio, todo lo que sabía del evangelio y todo lo que escribió en sus cartas, lo recibió directamente por revelación. Pero el evangelio que él predicaba no se lo había transmitido a ninguna persona, lo había recibido directamente de Dios, por revelación. Y esa cosa a mí wow, yo no puedo vivir sin revelación. Pablo te dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo? Claro, te deja regulando, porque decir, pará, ¿cómo mirando lo que no se ve? ¿Se puede ver lo que no se ve? Si no se ve, no se ve. Pero en la dimensión a la que Dios, en la vida que Dios nos dio, sí se ve. El seminario no puede ser nuestra guía para nuestra vida espiritual. Pero, hermano, yo estudié 25 años, nadie estudió 25 años, pero bueno, 4 años, 6 años, 8 años, 12 años de teología. Está bien, pero eso no puede ser tu vida espiritual. Eso te da un conocimiento básico de la palabra para que sobre ese conocimiento Dios empiece a revelar la palabra, para que Cristo cobre vida a través de la palabra. Entonces, en realidad el estudio teológico se basa en interpretaciones. Por eso gente que estudia la Biblia por ahí discute, no, porque la Biblia dice esto, no, porque vos no leíste tal. Y en vez de tomar la palabra para buscar la revelación que los uniría en un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, o sea, a veces la palabra sirve para discutir y hacer grietas, porque no se usa para lo que fue hecha. O sea, la palabra está encodificada espiritualmente
para edificar el cuerpo de Cristo, para revelar propósito, para traer los misterios de Dios, para que traigamos la vida de Dios a la tierra, representemos al Padre y llenemos toda la tierra y la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Pero si solamente la estudiamos y no tenemos revelación del Espíritu sobre la palabra, vamos a tener aún conflicto entre nosotros. Yo no estoy de acuerdo como usted piensa. ¿Y quién te dijo que tenés que estar de acuerdo? Orá a Dios, porque si vos estás en el Espíritu y lo que Dios me reveló a mí en el Espíritu, te lo va a revelar vos también. Cuando yo empecé a escuchar palabras de revelación de otros apóstoles, había cosas que me chocaban o que no entendía, pero sentía una conexión espiritual, sentía que mi espíritu se conectaba y estaba ahí en eso. No lo entiendo, pero me atrae, me hacía bien. Y había un montón de cosas que no entendía y cosas que me confrontaban, pero sin embargo yo sentía una conexión espiritual. Dice la palabra, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos del Señor. O sea, no podemos vivir sin una relación, sin una experiencia espiritual. Entonces, Dios me hablaba, me decía que nosotros hemos naturalizado el misterio. O sea, el misterio es algo escondido, algo sobrenatural, algo oculto, y nosotros lo hemos naturalizado así y explicamos todo. Este tiempo a mí me cuesta predicar porque le pido a Dios que me dé la gracia para ser gráfico, para poder mostrar lo que no se ve, para poder clarificar lo que no tiene una esencia visible y lo que la mente no está acostumbrada a recibir. Porque la mente está acostumbrada a recibir cosas lógicas, pero la palabra de Dios te rompe la lógica y va por arriba de todo eso y necesitamos ser entrenados en esa dimensión. Entonces, un misterio no se puede aprender, porque es un misterio. No hay escuela de misterios, hay escuela de ministerio, pero no de misterio. ¿Cómo hace para aprender un misterio? La palabra de Dios nos cuenta de algunos hombres que eran entendidos en misterios, por ejemplo Daniel, José, que Dios les revelaba las cosas escondidas. Mirá cuando Dios les revela el sueño del rey sin que el rey se lo cuente. Le tenía que revelar qué había soñado porque se había olvidado el rey. Y encima, qué significaba. Porque si él le contaba el sueño, cualquiera le podía mandar cualquier sonata. Total, ¿qué sabía el rey si era verdad o no? Si era algo futuro que se tenía que cumplir. Pero en realidad le hizo olvidar el sueño para que alguien entendido en misterios no solamente le revelara el significado del sueño, sino aún el sueño, porque el rey se había olvidado. Dios no ha cambiado. Y nosotros somos administradores, como hablábamos anoche con los pastores, de las multiformes gracias a Dios. Entonces tenemos una demanda de Dios de no naturalizar lo eterno, sino que eternicemos lo natural. Que podamos a lo natural meterle sobrenaturalidad. No podemos bajar de calidad las cosas, no podemos bajar de calidad lo eterno, necesitamos subir de calidad lo humano o lo natural. Tenemos que llevar lo natural a lo sobrenatural. La vida de Adán, sin relación con el pecado, era maravillosa. Trate de hacerse la película, ¿cómo viviría Adán antes de pecar? Dios no solamente creó el cielo y la tierra, dice que plantó un huerto en Edén, un lugar especial, solo para él. Era la casa de Adán, pero no era una casita, era un lugar que creo que tiene mucho que ver con lo espiritual. No solamente era un lugar físico, sino que era una dimensión espiritual, Edén. El huerto de Dios, porque Dios es espíritu. Y Adán no estaba afectado por el pecado, por lo tanto funcionaba espiritualmente. Esa dimensión es la dimensión, o sea, en realidad la vida que Dios nos ha resucitado es una vida interna que tiene que ver con una cuestión recuperada de esa dimensión llamada la vida de Dios, pero que es la vida del Edén. Entonces, yo quiero tomar un modelo de cómo es la vida que el Señor me da, tendría que remontarme allá y comenzar a pensar cómo era la vida del Edén. Ahora, ese es todo más o menos el panorama, pero quiero entrar en el corazón de la palabra, porque en realidad quiero llegar a algo dentro de la vida del Edén
Una cosa puntualmente y otra como un agregadito. Pero Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9, nos habla después que el hombre pecó y nos dice, Dios se aparece en el huerto como lo hacía habitualmente y el hombre no anda por ningún lado. Dios tiene un desencuentro con el hombre. El primer desencuentro de Dios con el hombre. Génesis 3, 8 y 9 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué le dijo Dios? Repítalo otra vez. Lo primero que vemos en este texto es cómo Dios tenía una comunión con el hombre. Se le aparecía. En realidad, Dios estaba, pero se manifestaba. Y el hombre veía lo que no se ve. Lo escuchaba, lo veía, lo disfrutaba. Imagínense, a veces nosotros cuando logramos desprendernos de un montón de preocupaciones y nos metemos a lo mejor un día de ayuno, y después que nos sacamos toda la lastra de encima de los pensamientos, aquietar la mente para meterte en la presencia de Dios y entrar a disfrutar una comunión con Dios, con una intimidad que vos parece que tocas el cielo, que no querés salir de allí. O sea, no se da a veces con tanta frecuencia, pero Adán vivía eso permanentemente. Una dimensión de comunión gloriosa. Pero ¿qué pasó? Algo. O sea, pasó que había pecado. Entonces ya no disfrutaba de esa comunión, sintió miedo, vergüenza. Entonces Dios se le aparece y le dice, no lo encuentra como normalmente lo encontraba, y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaba Adán? Andaba atrás de los árboles. Andaba escondido detrás de los árboles. No tenía ningún problema Adán de tener comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Adán y Dios eran compatibles. Encajaban perfecto porque tenían la misma naturaleza. Dios le había dado su propia naturaleza. Sopló su vida en él. Adán nunca tuvo problemas con Dios hasta que pecó. No dice la Biblia, porque la Biblia no habla de cronos en ese tiempo, de cuánto tiempo pasó desde que Adán fue creado hasta que pecó, quizás fueron años, no se sabe. La Biblia cuenta lo específico, ¿okay? No, si no sería un libro alto así, más o menos, de hoja. Claro, no es un libro de historia, es un libro de principios. Entonces no dice cuánto tiempo pasó, pero mientras él no pecó, él disfrutaba de la presencia de Dios, porque había sido creado para eso. Era totalmente 100% compatible con Dios. Hoy, ¿por qué el hombre no encaja con Dios? Por la misma razón que perdió el encaje Adán, pecado. Pero Adán era compatible. Entonces, cuando Dios aparecía, era, podríamos decir, el clímax, el punto de disfrute más grande que él tenía. Pero esta vez no fue así. Ahí tuvo un problema. Hasta ese momento Adán compartía la misma vida que Dios tenía. Pero cuando se da este relato, ya Adán había sido infectado por el pecado y por la muerte. Muerte de separación, ya estaba destituido, ya estaba separado de la gloria de Dios. Entonces ya no era compatible, por eso tuvo que esconderse detrás de los árboles. Casi escribo en mi apunte, un buen día todo cambió, y tuve que poner al revés, un mal día todo cambió. Porque casi que como un dicho, no sé, un buen día, no me parece, no era un buen día, era un mal día, todo cambió. Dios una vez más se manifiesta como lo hacía, qué sé yo, no sé cuántas veces, no sé, pero me imagino que asiduamente Dios se manifestaba en el huerto, pero esta vez no lo ve al hombre, no lo encuentra. Dios ve todo, pero no ve la parte física del hombre. Entonces le hace la gran pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El hombre que hasta ese momento disfrutaba de la plenitud de Dios, ahora está escondido detrás de los árboles. Yo soy un convencido, creo este principio que voy a compartir, que la comunión con nuestro Padre se restauró con el sacrificio de Cristo.
La palabra de Dios lo dice. Entonces tenemos que resolver algunas cuestiones por luz de la palabra. Si la comunión con Dios se restableció, ¿por qué todavía, por ejemplo, a la iglesia, a los líderes y a los pastores a veces les cuesta orar? Si Adán disfrutaba de esa comunión con Dios, o sea, ¿qué es lo que todavía está interfiriendo? Colosenses 1, 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la causa del pecado de Adán. Dice, y nos ha trasladado, hay una mudanza al reino de su amado Hijo, nos volvió al Edén. ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Lo echó del Edén. Porque el Edén era un ámbito de pureza, de santidad, de manifestación de la presencia de Dios, un ámbito de perfección, de plenitud, de disfrute, de riqueza, de abundancia. Pero cuando él peca es echado de ahí. Pero cuando dice la palabra del Señor que el Señor nos rescata, dice, y nos traslada de las tinieblas, de la consecuencia del pecado, a la luz. O sea, nos vuelve al Edén. Estamos otra vez habilitados. Fuimos trasladados al Edén, donde Dios nos sigue buscando y sigue diciendo, ¿dónde estás tú? Esto que le estoy hablando no lo aprendí, no me lo enseñaron, lo recibí. Hace más o menos un mes que esta palabra está trabajando dentro mío y me está cambiando la vida. Esta palabra me está cambiando la vida. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, Dios me dijo que aún la mayoría de nosotros andamos escondidos detrás de los árboles. Dios me empezó a inquietar todo este tiempo, desde el fin del año pasado, cuando ya me repuse bien, acerca de algo que me lo van a escuchar decir permanentemente, la palabra disfrutar. Pero la clave de disfrutar la vida natural está en disfrutar la vida espiritual. Y yo me pregunté, ¿por qué los hijos de Dios no disfrutan orar? Y les es una carga. ¿Por qué los hijos de Dios no disfrutan la palabra? ¿Por qué los hijos de Dios no disfrutan la comunión con los hermanos? Me dijo alguien, sí, yo vengo, pero a mí me cuesta saludar a la gente. ¿Por qué no yo disfruto la comunión con los hermanos? Me da placer. Disfruto la comunión con los siervos de Dios, anoche estamos reunidos con algunos pastores, y yo disfruté ese momento, yo me sentía como un pez en el agua. A mí la comunión me hace bien, necesito, me bendice. Poder hacer cosas juntos, el tener comunión con Dios, este momento yo lo disfruto. Digo, ¿por qué los hijos de Dios perdimos la capacidad de disfrutar? Y Dios me decía, hay árboles entre ustedes y yo. Porque cuando uno perdió la capacidad de disfrutar, solamente es cuando uno está escondido detrás de los árboles. Ahora Dios nos regresa al Edén, pero todavía en el Edén quizá hay cosas que no son tan graves, pero que tenemos que resolver. Desde que Dios me habló estas palabras, yo hice un pacto con Dios, sinceramente, porque fue muy fuerte la palabra para mí. Y le dije, Señor, de aquí en adelante no habrá árboles entre vos y yo. Wow. Porque fue así, directo. Y no eran pecados. Pero ahora vamos a ver que los que servimos a Dios a veces no es que tenemos pecados morales, que andamos en cosas raras, que a lo mejor no es eso. Y a veces eso a nosotros nos hace creer que estamos bien. Pero en la relación, por no poder disfrutarla, siempre hay árboles que se interponen. Entonces Dios me empezó a mostrar que los árboles no solamente es el adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato, o sea, me mostró que para los siervos de Dios hay otros árboles. Pero son árboles. Porque el tema es, la pregunta es, ¿será que cada vez que Dios me busca me encuentra? ¿Será que cada vez que Dios quiere tener comunión conmigo estoy disponible?
Y si no estoy disponible es porque estoy escondido detrás de los árboles, que pueden ser un montón de cosas de las que ahora vamos a hablar. Fue muy fuerte, a mí me partió. Y empecé a cambiar mi forma de vida, porque empecé a renunciar a algunas cosas para dedicar más tiempo al Señor. Y cada vez que me arrodillo, no le digo buen día Espíritu Santo, dicen algunos dicen, le digo, Señor, acá estoy, sin árboles de por medio. Y es empezar a disfrutar la presencia de Dios. No hace falta que uno se descongestione un montón de cosas, porque todo el tiempo mi vida está enfocada en que ningún árbol se interponga. Y que cada vez que Él me busque, no tenga que andar diciendo, ¿dónde estás tú? Que directamente podamos disfrutar. A mí sinceramente me cambió mi relación, mi comunión con Dios cambió a partir de esa palabra. La consigna es que Dios me encuentre cada vez que quiera que me busque. Porque los árboles están. Dios me hablaba, me decía que la mayoría de nosotros no pasamos más tiempo con Él, porque muchas veces no nos encuentra porque hemos perdido la comunión del Edén. Entonces, cierto que tengo que orar, pero no. Porque orar de detrás de los árboles no se experimenta la gloria, la plenitud, la presencia. Y uno lo hace mecánicamente y sin darse cuenta, sin dejar de hacer lo que hacía, perdió la vida, que es la clave. Porque dice la palabra que juntamente con Cristo nos resucitó. Pude entender por qué Jesús oraba toda una noche entera. No se esforzaba, disfrutaba. Por eso lo hacía. El Padre no tenía que andarle diciendo a Jesús, ¿dónde estás tú? No había árboles entre Jesús y el Padre. Él disfrutaba, pasar noche entera con el Padre. Cuando se disfruta, uno lo procura. A ver, ¿cuántos dirían no si alguien le quiere regalar una picadita de fiambre? Solamente alguien que está enfermo, pero la mayoría es picadita. Porque a quién no le gusta una picada. Y ya se te está haciendo jugos en la boca mientras te hablo, porque te agrada. Te produce algo, te produce placer. Decís, wow, un día esto me voy a comprar un poquito de fiambre, vamos a una picadita y la voy a disfrutar. Y casi que es un ritual, porque lo vas a disfrutar. O sea, creo que así debería ser mi tiempo con Dios. La picadita espiritual. Es más, es un asado con cuero. Mi relación con Dios. No una picadita. Pero son cosas que uno disfruta. Entonces, ¿qué nos pasó en el camino? Que de repente, a lo mejor aún sirviendo a Dios, nos sentimos que nos cansamos, que nos cuesta. Y esa es una gran preocupación que como padre espiritual de una región me carga, porque digo yo, no podemos seguir viviendo, o sea, tan naturalmente, que al punto que a veces por descuidar cosas que son fundamentales y esenciales, terminamos haciendo la obra con nuestras propias fuerzas y eso nos trae un desgaste que aún nos daña. O sea, no hemos recuperado el disfrute que tenía Adán antes de pecar. O sea, esos momentos de placer añorados, que no los cambiaríamos por nada, pero tenemos que volver a eso. O sea, lo que hoy nos mantiene detrás de los árboles no son pecados morales, quizá, pecados graves, a nuestro entender. El tema es que nos cuesta disfrutar de la presencia de Dios. Hay árboles que tenemos que identificar. Los pecados que practicamos los siervos de Dios, que dijo, bueno, son pecados de omisión y no intencionales. Pecados de omisión por distracción, por desenfoque, por descuido. ¿Qué es un pecado de omisión? No hacer lo que tenía que hacer. Porque no sabemos evaluar lo importante. No sabemos discernir lo importante. Somos atraídos a hacer cosas
Y a veces esas cosas terminan siendo los árboles que nos separan de Dios, porque cuando nos buscan nunca nos encuentran porque estamos ocupados. No necesariamente pecando. Pero cualquier cosa que me separe de Dios termina siendo un pecado. Entonces, Dios no nos encuentra, sinceramente, porque estamos detrás de los árboles. No tenemos demasiado tiempo para estar con Dios. Y eso nos va desgastando, nos va haciendo trabajar en la obra del Señor con nuestra fuerza. No tenemos tiempo para estar con el Señor. Los apóstoles de la iglesia primitiva tuvieron una dificultad en el inicio de la iglesia que supieron manejar con tanta claridad, porque podemos ver que Jesús los había entrenado para esto. Pero en Hechos capítulo 6, cuando surge la problemática de que las viudas eran desatendidas, lo leemos, 6, 1 al 4, son 4 versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, era un problema de crecimiento, un problema bueno. Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, le daban comida. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, escuchen, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos ¿en qué? ¿Y en qué más? En el ministerio de la palabra. ¿Qué era lo más importante para ellos? Porque surgió una necesidad que le iba a robar tiempo. Entonces no vamos a quedar mal, vamos a arreglar este problema. No, nosotros no nos vamos a meter en eso. Vamos a delegar porque nosotros no vamos a perder el enfoque. No vamos a dejar que se interpongan árboles entre el Señor y nosotros. Porque arreglar el problema podía significar perder la comunión con Dios y todo se cae. Todo se muere, todo se vuelve denso, todo se afloja. Entonces, ¿cuál era la clave? ¿Cuál es el resultado de mi ministerio? ¿En qué se fundamenta el resultado de mi ministerio? Jesús enseñó un principio en Mateo capítulo 6 y dice, y cuando vas a orar, entra en tu cuarto, cerrá la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensa en público. O sea, ¿en qué radica el éxito de lo que yo hago? No en lo que hago, sino en el tiempo que paso en secreto. Cuando no hay árboles. Y cada vez que el Padre me busca. Pero para que no haya árboles, o sea, tengo que estar disponible, porque la indisponibilidad, sea por la causa que sea, se termina transformando siempre en árboles. Ellos decidieron no ocuparse de lo terrenal, sino de lo espiritual. Y pero mire, a la gente hay que atenderla. Yo no atiendo gente. A ver, una vez mi pastor me enseñó algo, y aplicado en otro sentido, pero el pastor John Guichot también enseñaba este principio. Mi pastor me enseñó, por ejemplo, cuando recién comenzamos el ministerio, la gente demandaba mucho tiempo y todo el tiempo venía gente a mi casa y todo el tiempo venía gente. Entonces no teníamos tiempo ni para hablar tranquilo con mi esposa. Entonces mi pastor me enseñó una vez, dice, cuando venga alguien y vos estás dedicando un tiempo para estar con tu familia, con tu esposa, dice, mira, no te puedo atender porque estoy atendiendo a una persona muy, muy, muy importante. Hablamos en otro momento y despedimos. Y era verdad. ¿Quién más importante que mi esposa? ¿Quién me banca? Eso. Si yo no le dedico tiempo a ella, ¿quién más importante? ¿Mi esposa o los hermanos? Mi esposa. Porque los hermanos vienen y te llevan el consejo, pero cuando vos estás, ni te corrigen, ni te ayudan, ni te oran por vos, es raro. Pero tu esposa sí, es la que Dios te dio al lado. Entonces aprendí a valorar eso. Y el pastor John Guichot enseñaba el mismo principio, pero en su relación con Dios. Entonces él, un hombre de mucha oración, de mucho Edén, de mucho disfrutar el Edén, un hombre de muchos resultados. No sé si vive todavía el viejito Cho, no creo que se haya muerto, si hubiera sabido, debe vivir, es muy grande ya, debe tener 80 y largo. Y él enseñaba de que cuando él se encerraba a orar, le decía a la secretaria, no estoy para nadie. Claro, su iglesia tenía 1 millón de miembros y en su iglesia se congregaba
gran parte del gabinete del presidente y el presidente también solía ir a la iglesia. Entonces un día llama al presidente para hablar con el pastor Cho, que el presidente lo llama al pastor, y quería hablar con él. Y entonces la secretaria le dijo, no, el pastor no lo puede atender porque está orando. Y dice, señorita, soy el presidente de la nación, necesito hablar con el pastor Cho ya. Dice, perdóneme, señor presidente, no lo puedo molestar al pastor Cho, está orando, me dijo que no lo moleste. Usted no entiende, soy el presidente de la nación de Corea del Sur, usted me tiene... Perdóneme, señor presidente, no lo puede atender. Se quedó malísimo el presidente. Y fue a la casa enojado y lo comentó a la esposa. Y la esposa a los días lo encuentra al pastor Cho. Y le dice, pastor Cho, si mi esposo está enojadísimo con su secretaria, dice, la tiene que despedir. Dice, porque fue una mal educada, dice, una imprudente. ¿Cómo? Dice, no le dio con usted. Ah, no, ella me comentó. Dice, ¿sabe qué pasa? Dice, que mi secretaria tenía razón. Porque yo estaba reunido con el presidente del universo, por eso no podía atender un presidente de la Tierra, dice. O sea, más importante mi reunión con el presidente del universo, dice, que atender un presidente de la Tierra. Se la tenía reclara. Nosotros rompemos y cambiamos nuestro tiempo con Dios por cualquier terrícola. Se termina transformando en árboles. No hay que atender a la gente cuando estás con Dios, no. Porque es más importante Dios. Porque después, esa hora que le tenés que dedicar al que te venía a pedir un consejo, en 2 palabras le solucionaste la vida porque estás conectado. Le dijiste 2 cositas, chau, le cambiaste la vida. Antes 1 hora de consejo no le hubiera alcanzado. El otro día viene y te molesta de nuevo, otra hora porque no, otra vez le salió mal, porque lo hacemos en la carne. Entonces, árboles que se interponen. O sea, como decíamos recién, puede ser la misma obra de Dios, pero los discípulos supieron, los apóstoles supieron discernir y dijeron, no nos toca a nosotros hacer esto, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Ahí estaba la riqueza, ahí estaba la clave. Decidieron ocuparse de lo importante. Cuando Jesús eligió a los 12 discípulos, en el comienzo de su ministerio, Mateo capítulo 3, versos 13 al 15, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, ¿para qué? ¿Cuál era la prioridad? ¿Para qué? No los llamó para mandarlos a predicar, los llamó para que estuviesen con él. Dice, en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, dice que Pedro y Juan eran hombres sin letra. Dice, pero los judíos, aún los intérpretes de la ley, dice que se maravillaban de escucharlos, dice, y reconocían que habían estado con Jesús. O sea, tiene que haber algo más de lo natural en nuestra vida. Que la gente reconozca, este estuvo por allá arriba, este estuvo en el cuarto, este estuvo, ¿o de dónde saca todas esas cosas? Del Edén. En el Edén hay la plenitud de todo. ¿De dónde sacamos la revelación? Del Edén. Porque en el Edén hay ojos abiertos. No hay tinieblas de oscuridad de pecado, hay pureza. Entonces en el Edén hay ojos abiertos, hay plenitud, hay revelación. O sea, Adán no tenía problema de, esto no lo entiendo. El mismo pasaje que leímos al principio de 1 Corintios capítulo 2, el párrafo que leímos, termina diciendo, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Pregunto, ¿qué es la mente de Cristo? La mente de Adán antes de pecar. Es la misma. Qué loco. Porque hoy dice, la mente que pero era Cristo. No, pero era la mente de Adán antes de pecar, es la misma. Él no tenía, no había misterios en ese entonces. Los misterios vinieron después del pecado. Los secretos vinieron después del pecado, pero en ese momento estaba todo revelado. Estaba todo abierto. La plenitud estaba en el hombre que había sido hecho imagen de Dios. La prioridad entonces era estar con el Señor. De allí, después sí, enviarlos a predicar. Pero ¿cuál era la clave? Que primero estén con el Señor.
el éxito dependía de eso. O sea, los árboles que nos separan de Dios, a veces puede ser hasta la misma obra del Señor. Trabajo tanto para el Señor que no tengo tiempo para estar con Él. No, yo hermano, yo la gente, yo estoy con la gente, sí, está tanto con la gente que no está con la gente. Que la gente terminan siendo los árboles que te separan del Señor. El trabajo puede ser tus árboles. Qué bueno, me dieron horas extras, sí, pero son árboles. Agarró un trabajo que me iba a llenar de plata, pero era un monte que se te escondió el Señor. Agarraste el trabajo y te llenaste de plata al bolsillo y te moriste espiritualmente. ¿Cuál es la gracia? Entonces tenemos que discernir en este tiempo qué es lo importante. No tengo que trabajar, sí tengo que trabajar. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero siempre cuidando de que el enemigo no me engañe, porque siempre va a haber viuda desatendida que demanda tu tiempo. Hay que delegar, hay que buscar la vuelta, de acomodarlo, pero yo no dejaré el ministerio de oración y la palabra. Entonces nosotros corremos, aconsejamos, lo que servimos a Dios, estamos con la gente y de repente el Señor te dice, ¿dónde estás tú? Señor, espérame que estoy ocupado porque tengo que atender a este hermano, le tengo que orar porque está... Terminan transformándose en árboles hasta los hermanos a veces. Tremendo. O sea, todo se hace con esfuerzo humano. Me preocupa, como le decía antes, he visto cantidad de siervos de Dios que se desgastan sirviendo a Dios, se enferman sirviendo a Dios y hasta se mueren antes de tiempo por el servicio, por la iglesia. Escuché un montón de pastores que me dicen, sí, estoy enfermo, sí, me agarré tal enfermedad, los problemas de la iglesia. ¿Cómo la vida de servicio te puede enfermar? O sea, lo hiciste con tu fuerza, no hay otra respuesta. Dios no puede permitir que el servir a Dios te termine siendo un problema. Mire, los apóstoles, ninguno se murió de viejo ni de enfermedad. A todos los mataron. Los liquidaron. Uno lo crucificaron, otro le cortaron la cabeza, a Pablo lo decapitaron. Y no murió joven. Hizo toda su carrera y antes de morir ya sabía que había terminado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, tenía un discernimiento, una claridad acerca del propósito de Dios sobre la tierra. O sea, tenemos que caminar en luz, cuando dice la palabra que caminamos en luz, tenemos que estar en luz. O sea, ¿por qué a veces sirviendo a Dios nos desgastamos, nos cansamos, estamos perturbados? O sea, es imposible, o sea, estamos detrás de los árboles. No podemos vivir así, tenemos que vivir una vida sobrenatural. A menos que Dios me demande, pero no que me demande para la gente, que me demande para mí. O sea, levantate a las 3 de la mañana y bueno, yo seré recompensado en eso, si obedezco a Dios y aún Dios me va a dar fuerza y va a renovar mi fuerza. Fíjense que en el caso de algunos, la iglesia termina siendo árboles que nos separan de Dios. Pues sí, ¿cómo puede ser? Y pregúntaselo. Ahora, lo mejor que nos puede haber sucedido a los que servimos a Dios es que Dios nos llame a servir. Es lo mejor que nos puede haber sucedido. Yo disfruto servir a Dios. La palabra de Dios habla de eso. Vos ves los siervos de Dios en la palabra, los modelos. Nadie se quejó jamás. Los problemas que tengo con estos 12, Jesús nunca lo escuché quejándose. Les daba con un caño a veces. Incrédulo. Duro de corazón, pero él no se quejaba, los corregía. En realidad disfrutaba estar con ellos, vivía con ellos. O sea, en Edén Dios hablaba con Adán sin ningún obstáculo. Al estudiar la relación entre Dios y Adán, encontré que lo primero que Dios hacía con Adán no era solamente tener comunión, sino que en esa comunión lo primero que hizo Dios fue revelarle propósito. O sea, dice la palabra del Señor, Génesis 1, 27, 28, dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, dice, y los bendijo y les dijo, ¿qué les dijo? Te amo, siempre voy a estar con vos, nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. No dijo nada de todo eso, que es lo que nosotros buscamos que Dios nos diga.
Ay, hermano, el Señor me fortaleció porque me dijo que me amaba. Chocolate. ¿Por qué necesitas que Dios te diga que te ama? Porque tiene un agujero así, todavía no fuiste sano. Si no, solo disfrutás de su amor. Cuando vos estás sano, disfrutás de su amor. No hace falta que te lo diga. Lo vivís. Cuando Dios te lo tiene que decir es porque no lo estás experimentando. Estoy matando algunas vacas sagradas. Ay, sí, pero ¿cómo? Si a mí Dios me dijo que ama, sí, pero te lo tiene que decir, ¿por qué? Porque no te lo crees. Entonces, Dios en ningún momento le dice a Adán, te amo, nunca te voy a dejar. Era obvio, disfrutaba esa plenitud, pero lo crea y lo primero que le dice es propósito: fructificad, multiplicad, llenar la tierra, sojuzgadla, gobernad. Le da todas las directivas de lo que tiene que hacer. O sea, estás acá en la tierra para esto. Nosotros queremos que Dios nos hable, que nos diga que nos ama y no sabemos ni para qué estamos en la tierra. ¿A qué hemos sido llamados? ¿Cuál es nuestro ministerio específico? ¿Cuál es la función específica dentro del cuerpo para que funcionemos en plenitud y seamos potenciados en eso? Entonces, en el Edén no solamente hay una comunión de plenitud, sino que esa comunión lo primero que trae es una revelación clara del propósito de mi vida en la tierra. ¿Para qué estoy? Porque si no sé para qué estoy, ando bollando de acá para allá, estoy acá, estoy allá, no sé qué hacer. Me entusiasmé con esto, pero no es por entusiasmo. Ahora estoy acá, ahora estoy allá. A veces los cambios tienen que ver con la definición del propósito. Por ejemplo, cuando Dios nos llamó a este ministerio, Él nos dio una visión clara. Yo salí a buscar acá, allá, y andaba buscando lo que tenga que ver con el propósito, porque si hay algo que tenía claro es lo que tenía que hacer. Se estaba buscando herramientas hasta que Dios nos fue madurando, gente que tenga la misma visión, que hable el mismo idioma para enriquecer lo que Dios... No es que andaba buscando qué hacer, andaba buscando herramientas porque sabía lo que tenía que hacer. Cuando vos tenés propósito revelado, se te revela quiénes caminan con vos y quiénes no deben caminar con vos. Quiénes te edifican y quiénes no te edifican, porque sabés lo que tenés que hacer. ¿Qué gente te puede ayudar y qué gente no te puede ayudar? Por ahí estamos conectados con un montón de gente que no te ayuda en nada. Pero cuando vos te conectás con la gente correcta, conforme al propósito de Dios, o sea, porque si sos un dedo no va a estar pegado acá en la oreja. Sos parte del cuerpo, pero tu lugar no es acá, en la mano. O sea, a veces hasta que uno no sabe qué es, tampoco sabe dónde tiene que estar. Y andas, no, me voy a pegar la nariz, tampoco raya, y me pongo acá en la cadera, tampoco, pero esos dedos van en la mano. Pero si no sabes que sos dedos, no sabes dónde tenés que estar. Entonces, tenemos que entrar en una dimensión con Dios, donde no solamente Dios nos diga que nos ama, que nos hace sentir bien, hoy me desperté feliz, mañana estoy amargado. No, cuando yo sé el propósito, lo que tengo que hacer, y tengo todo el respaldo de Dios, y que en el cuerpo me siento que estoy en el lugar correcto, en comunión con todo el cuerpo, no como llanero solitario, sino en comunión con el cuerpo, porque encontrar el lugar, cuando vos encontrás tu lugar, te conectas con todo el cuerpo. Sos parte y funcionás armoniosamente con el cuerpo, pero porque encontraste el lugar. Nosotros vivimos sueltos, hermano, por mucho tiempo, habíamos encontrado propósito, pero no encontramos lugar dentro del cuerpo, hasta que Dios nos conectó con nuestro Padre Espiritual. Cuando nos conectó con el Padre, muchas cosas se solucionaron. Siempre digo que si yo no tendría Padre Espiritual, ni siquiera estaría en el ministerio hoy, porque pasé unas crisis bien interesantes que Dios permitió para que yo me reconozca y respete a mi Padre Espiritual, porque el único que me ayudó en el momento de la crisis fue mi Padre Espiritual. Entonces Dios nos conectó, nos ubicó dentro del cuerpo y sentimos placer de estar ubicados allí. Hay gente que de repente no sabe y no sabe si tiene que estar acá o tiene que estar allá, pero cuando Dios te conecta al lugar correcto, ¿cómo sé yo dónde tengo que estar? Es simple, el Edén tiene la revelación del propósito. Yo estoy hablando con alguien que no estaba de acuerdo en algunas cosas, ore por mí porque tengo que tomar una decisión, como diciendo, voy a ver si me quedo o me voy. Se ve que todavía no está ubicado en el lugar correcto, o sea, no tiene la claridad. Está bien, es interesante que busque, pero hay que estar en el Edén, en esa relación sin límites, cerrado la puerta, porque no solamente Dios te va a alentar, sino que lo fundamental es que te va a revelar propósito. O sea, Adán tenía una comunión perfecta e impecable, y el amor de Dios fluía en abundancia por él. Decirle que lo amaba estaba de más, o sea que no era necesario, lo vivía.
Entonces le revela directamente el propósito. Muchos andan buscando al Dios que los ame, pero no buscan al Dios que les revela propósito. O sea, lo ideal es que busquemos al Dios que nos revela propósito. Cuando entremos en esa comunión, o sea, el amor va a ser una realidad. No es que Dios no te va a decir nunca más que te amo y vos te vas a quedar, oh, pero al final no me dice qué más. Lo vas a vivir el amor de Dios. En cada cosa, en cada acto, en cada manifestación vas a vivir el amor de Dios. Entonces, necesitamos que se nos revele el propósito. Y algunos todavía, sí, pero a mí me cuesta oír la voz de Dios. ¿Sabes por qué nos cuesta oír la voz de Dios? Porque estamos detrás de los árboles. Cuando salimos detrás de los árboles, estás expuesto ante Dios. Y te aflora cualquier detallecito. Entonces, le pedí perdón hasta, qué sé yo, por haber hablado un poquito fuerte. Te digo que es lo que me está pasando. O sea, Señor, no hay árboles, pero que tampoco quiero que una rama se ponga ahí. Entonces, a la hojita la saco de vuelo. Entonces, estoy en un proceso de ser perfeccionado. Porque para estar ante Dios tengo que ser compatible con Él, como lo era Adán. Tengo que tener la misma vida de Dios, la misma naturaleza de Dios. Y que no haya árboles que me separan de Él. Es muy profundo lo que le estoy hablando y ojalá lo puedan asimilar. Entonces, algunos están buscando fórmulas para ver cómo hacer la obra de Dios, cómo hago en las células. O sea, métase en la relación del Edén. Porque no hay fórmulas de éxito, hay vida de Dios. Cuando uno ministra la vida de Dios, es simple, la gente va a ser atraída. Hay una palabra que me está volviendo loco. Un tiempo me volvió loco, pero ahora ya, porque ahora la veo mucho más cerca. Y a lo mejor la realidad me desalienta, pero no me desalienta lo que Dios me dice. Lucas capítulo 5, versículo 1, dice que la multitud se agolpaba para oír palabra de Dios. ¿Para qué nosotros sí, la multitud se agolpa cuando hay milagro? No, para oír palabra de Dios. Estoy convencido que va a llegar el momento que la gente va a empezar a correr detrás de la palabra. Para eso tenemos que tener un nivel de palabra muy poderosa, muy grande, muy reveladora, muy loca, que cambie vidas, que una palabra te devuelva. Pero estamos en ese camino. O sea, ¿cómo hacían los apóstoles? O sea, Pablo disertaba y se metía en lugares hostiles, intelectuales, pero con el poder de la palabra quebraba argumentos, quebraba fortaleza, quebraba demonios, se caían las fortalezas espirituales de una región por el poder de la palabra. ¿Oraba Pablo? Claro que oraba. Ayunaba también, él lo menciona, en ayunos, en desvelos. Pero, ¿cuál era la herramienta? La palabra. Entonces sueño, y creo que no está muy lejos, el día en que la gente se va a agolpar para oír la palabra. Se va a aglutinar. Las multitudes corrían a la palabra para escucharlo a Jesús. En ese momento no hizo ningún milagro, solamente habló cuando después hace... Sí, el milagro lo hace, pero no para la multitud, lo hace para los dueños de la barca. La multitud venía a escuchar la palabra. Mire, nosotros nos preocupamos, ¿qué hacer que funcione? Mire lo que le digo, en el Edén todo funcionaba. En el Edén no había nada que no funcione. Todo funcionaba perfecto. ¿Por qué algunas cosas no nos funcionan? Porque no estamos viendo la vida del Edén. Tenemos que recuperar la vida del Edén. Fundamentalmente se basa en la vida de Dios y en la relación que el hombre tenía con Dios. Entonces, cada vez que Dios hablaba con un hombre, era para revelarle propósito. Lo hizo con Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Abraham, te amo, voy a estar con uno. Le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, y haré de ti esto. Chau. Punto. Habló con Samuel. Samuel, nunca lo entendía Samuel. Hasta que Elí le dijo, anda, decí, habla que tu siervo oye. Es una frase que uso con mi papá. Siempre le digo al Señor, habla que tu siervo oye. Y me habla. Pero Samuel tuvo que oír a Dios, y entonces cuando lo oyó a Dios, le dijo, mira Samuel, pasa esto y esto, y voy a hacer esto y esto. Voy a hacer una obra que al que la oyere
le retiñan los oídos. Habló con Gedeón. ¿Qué le dijo a Gedeón? Gedeón, yo sé que vos no sos gran cosa, pero igual te voy a usar. ¿Lo alentó? No. Dijo, con esta tu fuerza, le reveló propósito. Porque el propósito te confronta aún con tus debilidades y te ayuda a superar tus debilidades. Incrédulo el tipo como él solo. No le cree, le dice, con esta tu fuerza vas a salvar a Israel. Y le dice, Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? ¿Qué te acabo de decir? Solo te hace, le tenía que decir yo. Lean el pasaje, es ilógica la respuesta de Gedeón. Y después que cree que le cree, le pone el vellón. Incrédulo, como no había otro, pero fue el libertador de Israel. O sea que todos calificamos, tranquilo. No es que, no, pero yo soy incrédulo, a mí me cuesta mucho creer. Tranquilo, Gedeón también le costaba. Si uno que le costó agarrar viaje fue Josué. Mirá que te mando, que te esfuerces, que sea, mirá que te mando, esforzate, sé valiente. Después, el otro día hablamos con Julián, el mismo pueblo le dice, mira, nosotros te vamos a decir, solo que te esfuerces, hasta la gente le decía. Se ve que el tipo era medio tranquilón, muy aplastado. Entonces, la demanda era esforzate y sé valiente. O sea que Dios puede usar aún hasta los aplastados, los demasiado tranquilos. O sea, todos calificamos. No hay desperdicio. Si Dios te llamó, Dios te hizo, te pone su esencia, te pone su vida, y si vos no dejás que haya árboles entre él y yo, la cosa va a funcionar porque en el Edén todo funciona. Todo funciona. Zacarías, sí, se le apareció el ángel y se puso loco, porque claro, toda una vida ministrando en un silencio total, no había palabra de Dios, 400 años, y de repente Zacarías rompe el hielo, se le aparece el ángel Gabriel y está ahí, oh, y no le cree, le cuesta creer. Pero Dios le revela a propósito de dar un hijo, así, pero yo soy grande, mi mujer ya es vieja, ¿no? Estéril encima, no pasa nada, ya está. Y Dios le revela a propósito claro, y como no le creyó, quedó mudo, pero el propósito se lo reveló. A María también hace lo mismo, cuando le habla a María le revela a propósito. Salve, muy favorecida, le dice el ángel y le revela a propósito. Vas a tener un hijo, le revela todo el propósito de su vida. A Saulo lo habla, ¿para qué lo habla? ¿Para retarlo? No, para revelar el propósito. Se presenta y después le dice, bueno, ahora entra en la ciudad que se te va a decir lo que tenés que hacer. Y después le dice a Ananías, se lo revela. Andá porque este instrumento útil me es. O sea, siempre Dios te habla, porque por ahí me preocupa mucha gente que Dios le habla pero no le revela a propósito. Digo yo, ¿qué Dios le hablará? Porque el Dios que yo conozco que habla, por lo menos el de la palabra que me gusta seguir, el modelo escritural, siempre te revela a propósito. Específico. ¿Sabe cómo cambia todo? Se lo digo por experiencia propia, cuando uno sabe lo que tiene que hacer. Cambia todo. Es un placer servir a Dios. Entonces, no podemos pensar divorciados del cielo de ninguna manera. Nuestra forma de pensar tiene que ser conectada. La mente de Adán la recuperamos nosotros, según, como le decía recién, 1 Corintios 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, del segundo Adán o del primer Adán antes de pecar. Una mente que no tiene límites, que puede ver lo que no se ve, que puede interpretar o discernir lo espiritual. La mente de Cristo o de Adán no piensa divorciada del cielo. ¿Qué decimos nosotros? Uy, ¿y ahora cómo hago? ¿Quién podrá salvarme? Y esperamos algún yo. No. Esas expresiones son expresiones de una mente divorciada del cielo. Porque cuando yo estoy conectado con el cielo, tengo todo el cielo de mi parte para resolver cualquier situación porque estoy funcionando dentro del propósito. Tengo el cielo de mi parte. Entonces, la mente de Cristo y la mente de Adán no piensa divorciada del cielo. Adán disfrutaba de una comunión perfecta con Dios. Entonces, Dios recrea el escenario de esa comunión maravillosa con Jacob. Jacob va de camino, se va yendo para la casa de Labán, como lo había mandado su madre, a la casa de su hermano. Y se para a dormir en un lugar y de repente tiene un sueño. Y el sueño que tiene recrea el escenario del Edén. Porque a pesar de que él no tiene un gran conocimiento de Dios, Dios se le aparece y él tiene un sueño y ve el cielo abierto, una escalera apoyada en el cielo y en la tierra, ángeles que suben y descienden allá en el cielo, en un trono Dios, y Dios le habla y le revela a propósito, otra vez.
Entonces cuando él se despierta, dice, ¡wow! Dios está acá, yo no lo sabía, este lugar es tremendo. Dice. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo, le llamó Betel, que quiere decir casa de Dios, al lugar. ¿Qué estaba haciendo Dios? Recreando el Edén. Estaba tirando algunas pistas, porque esto no muere, dijo Dios. Por más que Adán pecó, esto no muere, pero le voy tirando algunas luces para que vean que esto se va a terminar de restaurar. Entonces, con Jacob, que era la semilla del pueblo de Dios, tenía que establecerle ese fundamento, de que la relación, que el cielo y la tierra siempre van a estar conectados, a través de alguien. Entonces, Jacob ahí tiene una experiencia, y le llama al lugar casa de Dios, que hoy ya, todo en el antiguo pacto, siempre los hombres de Dios atribuían la presencia de Dios, en realidad se relacionaba con un lugar físico. Después en el tabernáculo, o sea, Dios vivía en el tabernáculo. Después en el templo, Dios vivía en el templo, un lugar santísimo. Pero cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó y la presencia de Dios es liberada. Porque Dios ya no mira a los hombres pecadores, sino que los mira a través de Cristo, porque Cristo es el mediador. Entonces, los ve a través de Cristo y ya los ve en posibilidad de ser salvos y puede soltar su presencia. Entonces, a través los que recibieron a Cristo y son limpiados por su sangre, se les permite ser poseedores o recuperar la vida del Edén, la vida plena que había sido soplada en la nariz de Adán. Ahora se nos permite tener esa vida dentro de nosotros. Es decir, el escenario de Jacob, casa de Dios, puerta del cielo, soy yo ahora. Donde Dios se manifiesta, donde Dios me habla, donde Dios hace milagros, donde Dios revela a propósito, es acá adentro. Este es Betel. Dios recrea el escenario de Edén. O sea, el favor de Dios debe ser natural dentro del propósito. Jesús anuncia, y hablo mucho de este pasaje, y lo menciono siempre porque para mí es muy revelador, y ojalá que tanto mencionarlo a algunos se les revele. San Juan capítulo 1, verso 51, dice, y le dijo, de cierto os digo, Jesús está principiando su ministerio, dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, ¿qué? El escenario de Jacob, el escenario de Edén. O sea, Dios recreando el escenario, pero lo de Jacob fue temporal, fue un flash. Pero Jesús anuncia la apertura de un nuevo tiempo y le dice, de aquí adelante. O sea, de aquí adelante se va a restaurar el Edén. O sea, va a haber un cielo abierto, una comunión que nunca antes tuvieron, y van a ver permanentemente ángeles subir y descender. Quiere decir que vamos a contar con sobrenaturalidad, acceso permanente a todo lo que está en el cielo. ¿Qué hacen ángeles subiendo y bajando? ¿Qué? ¿Un desfile modelo de ángeles? No. Son ángeles que suben y bajan, llevando nuestras cargas, nuestras peticiones, trayendo lo sobrenatural, porque hay una conexión. Tenemos el poder de Dios habilitado para vivir como lo tenía Adán. Se recrea el escenario de Jacob, se recrea el escenario del Edén. O sea, no estamos desprotegidos, no somos pobres cristianos, todo lo contrario, somos hijos de Dios que hemos recuperado en la resurrección de Cristo. Yo recibí vida juntamente con Cristo, juntamente con Él fui resucitado, no a otra cosa, sino a la vida inicial, a la plenitud. Por eso estudien el Edén, porque van a encontrar una cantidad de riqueza. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer con la búsqueda de Dios? Entonces, Dios me decía que sigue buscando a Adanes y les sigue diciendo, ¿dónde estás tú? Fuimos resucitados a la vida de Adán, así. Fuimos resucitados a la vida de Adán sin límites. O sea, vamos a comenzar a disfrutar lo que Adán disfrutaba. Te digo, te revoluciona. A mí me está pasando eso. Voy como despacito, creciendo, pero mi comunión con Dios se ha pasado a ser un disfrute. Entonces, cada vez que me arrodillo, que lo hago más veces en el día, me disfruto. Es más, me cuesta orar por algunas cosas, porque no quiero orar, quiero estar con Él. Después sí, lógico, pero ya me doy cuenta que cuando oro por algunas cosas, oro con una dimensión de fe que no tenía antes. Entonces no hace falta que ore media hora para que Dios me dé una respuesta, solo mencionarlo, porque la dimensión de fe es mayor. Porque pasé más tiempo con Él, la naturaleza de Él está creciendo dentro mío. Se está manifestando realmente. Entonces, vamos a comenzar a disfrutar, a desarrollar el poder y la autoridad que Adán tenía antes de pecar. Vamos a recuperar todo eso. La mente de Cristo, la de Adán,
que no veía límites. ¿Qué ve nuestra mente? Eso no se puede, aquello no se puede, no llegamos. ¿Qué ve nuestra mente humana? Límites. ¿Qué veía la mente de Adán o la de Cristo? No hay límites. Dios tenía que mandar un evangelista a cierto lugar para que un hombre se salve, y lo saca uno de una campaña y lo transporta en el espíritu y lo lleva no sé a cuántos kilómetros, y aparece de repente, desaparece acá y aparece allá. Miren si empiezan a pasar esas cosas. De repente se desapareció fulano y aparece allá, qué sé yo, en Santa Fe. ¿Sería algo loco? Creo que sería normal. Estaría bueno. ¿Eh? De repente, o sea, eso no entra en la mente humana, pero en la mente de Cristo, en la mente de Adán no había problema. Fíjate cómo funcionaba la mente de Adán. Adán, cuando dice que Dios le dio la tarea de llamar por nombre a todos los animales, Adán nunca se hizo problemas. ¿Y ahora cómo hago? Como decimos nosotros. ¿Cómo los encuentro? Dice que Dios se los trajo. Pero él nunca pensó, ¿y ahora qué hago? ¿Quién podrá salvar? No. Él estaba tranquilo porque sabía que no había límites. Él tenía gobierno y autoridad sobre los animales. Entonces, seguramente habrá dado la orden, animales vengan a mí, y Dios se los trajo. No había una mente limitada como la nuestra. Recuperar la vida del Edén tiene que ver con recuperar la mente de Cristo, una mente sin límites. Una mente que no está atada a lo natural. Está muy loco todo esto. Pero la palabra de la cruz, para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Lo que no es natural. De lo que estoy hablando, justamente. O sea, la mente de Cristo no vive por lo que ve en la tierra. La mente de Cristo tiene todo el recurso fuera de lo natural. La mente de Cristo solo se conecta con el cielo. Si tiene una conexión, tiene el teléfono rojo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, fíjense, ¿a qué vida resucité junto con Cristo? A la de Adán, antes de pecar. Es lo que expliqué toda la mañana. O sea, si yo resucito con Cristo, ¿a qué vida resucito? Si yo no tenía ninguna vida, sí, era la de Adán antes de pecar. Yo resucito a la vida de Adán antes de pecar. Dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Con qué conecta la mente de Cristo? Con lo de arriba. Nuestra mente natural nos vive tirando un montón de imposibilidades, de limitaciones, esto no se puede, aquello no lo va a hacer, no te va a dar la fuerza, no te da la salud, no te alcanza el tiempo. No. Todas las limitaciones están en nuestra mente natural. No te alcanza la plata. Pero en la mente de Cristo todo eso no existe. No están los límites. Buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, el mismo pasaje que leímos ayer, creo, con los pastores, de Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Donde también nosotros estamos sentados, junto con Cristo, en los lugares celestiales. Tenemos acceso a todo. Entonces los límites se empiezan a romper, empezamos a destruir límites, porque el recurso es inagotable. Entonces, en esta dimensión del Edén, donde la comunión con Dios es sin límites, también se encuentra algo que no voy a tocar en profundidad, pero que se los tiro así nomás: el árbol de la vida. ¿Qué había en el Edén? Dice que en el centro, ¿le dice algo eso? En medio del huerto, en el centro del huerto, estaba el árbol de la vida. Hoy nosotros lo cantamos. Tú eres el centro. ¿De quién hablamos? De Cristo. ¿Quién era el árbol de la vida? El que me comiere no verá muerte. O sea, era Cristo. Entonces el hombre en el huerto del Edén tenía acceso a comer del árbol de la vida.
Me pregunté muchas veces cómo Moisés se aguantó 40 días en la cima de la montaña sin comer ni tomar. ¿Cómo hacía allá? En la cima de la montaña se recreó el Edén. ¿Y qué comía Adán? El árbol de la vida. ¡Wow! ¡Qué loco! Porque el Edén se recrea permanentemente y tenés acceso a toda la locura que se te puede imaginar. ¿Qué es el Edén? El reino de Dios. ¿Qué dice Jesús cuando viene a la tierra? El reino de los cielos se ha acercado. Se atrajo el Edén otra vez. En una dimensión espiritual en la que solamente se puede ver y entrar sin nacer de nuevo. Wow, muy loco. Entonces, ¿qué comió Elías que lo hizo caminar 40 días y 40 noches sin Cristo? El árbol de la vida. No, pero era una torta, es simbólico, son detalles. Interpretar el mensaje, no el detalle. ¿Qué comió? Cristo. Comió el árbol de la vida. O sea que comer de Cristo te puede hacer lo sobrenatural, no lo natural. Porque caminar 40 días con una sola comida, no sé a quién nos aguanta. No aguanta el cuerpo. Pero no era una comida natural. O sea, ¿qué comió Israel en el desierto que lo mantuvo 40 años vivo? El maná. ¿Qué era el maná? Listo. Y empecé a ver que toda la Escritura enfoca lo mismo, al propósito eterno. Porque el propósito se puso en pausa con el pecado, pero cuando se resuelve el tema del pecado, se recupera el propósito, que era fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Tenemos que llenar la tierra de Cristo. El mandato no ha cambiado. Pero tenemos que recuperar, entender que hemos resucitado junto con Cristo. ¿A qué clase de vida? A la vida del Edén de Adán antes de pecar. Y en esa dimensión empezar a movernos. Y empezar a disfrutar todo lo que disfrutó, estoy terminando, a disfrutar todo lo que disfrutaba Adán. Entonces, si recuperamos el Edén, no podemos privarnos de comer del árbol de la vida, porque está allí. Cuando el hombre peca, ¿qué dice Dios? Que puso un ángel con una espada que se revolvía por todos lados, guardando el camino del árbol de la vida, para que no sea que el hombre, después de haber pecado, venga, coma y viva para siempre. Imagínense qué contraste, vida eterna con pecado. No era compatible. Dios puso un ángel. ¿Sabe hasta cuándo estuvo ese ángel guardando el camino del árbol de la vida? Hasta que se resolvió el problema del pecado, hasta que Cristo murió en la cruz. Después el ángel no está más. Tenemos que otra vez entrar en el Edén y acudir al árbol de la vida. Y comer de esa vida, que es la vida que Dios nos ha dado, que es la vida Zoe, no es la vida natural, la vida biológica. Nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Ahí nos dice qué clase de vida, la vida de Adán antes de pecar. Fuimos resucitados no para vivir muertos, para vivir como muertos, sino para despertar a la calidad y la excelencia de la vida que tenía Adán. O sea, el cielo está abierto, no necesitamos otra cosa que prometerle al Señor y decirle esta mañana: Señor, a partir de hoy quiero que nunca más haya árboles entre vos y yo. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Árboles pueden ser preocupaciones que no te dejan orar, puede ser un pecado, claro que sí. Puede ser ocupación, puede ser hasta la misma obra de Dios. Pero que siempre, cada vez que Dios te dice ¿dónde estás tú? No te encuentro, no me encuentro. Entonces yo lo que quiero hacer esta mañana, y quiero darle un tinte muy devocional a esto, si alguien me saca la mesita, es que podamos aprovechar esta mañana y no perdamos el tiempo. Ustedes invirtieron el tiempo al venir acá y no cabe duda que siempre una inversión en lo que es Dios trae recompensa. Entonces yo creo que Dios todavía sigue buscando sus Adanes con el anhelo de encontrarlos no detrás de los árboles, sino que Él no tenga que decir dónde estás tú, sino que Adán le diga: acá estoy, papá. Y que en el día tenga algunos momentos bien importantes en lo que vos te acerques a papá y le diga: acá estoy, no hace falta que me ande buscando, no hay árboles entre vos y yo. Y si hay alguna ramita que creció, inmediatamente sacarla antes que se haga árbol. Y guardar esa comunión con Dios, que es la verdadera comunión que nos da vida
el soplo de Dios a nosotros. Y de esa manera comer del árbol de la vida, retroalimentarnos y tener más vida y dar vida, porque para eso fuimos llamados. Yo vine para que tengan y la tengan en, comemos de él, tenemos vida. ¿Por qué no cerramos los ojos? Y yo quisiera, con toda humildad, desafiarlos para que esta mañana no sea simplemente una mañana en que escuchaste una palabra, sino que puedas tomar una decisión. Yo quiero dejarte en claro esto. Dios me habló muy fuerte de los árboles, de mi posición frente a Él. Y yo te la quiero compartir porque a mí me cambió la vida esto. Y cada vez que el diablo te tiente a hacer algo que no corresponde, vos le digas, no voy a dejar que los árboles se interpongan entre mi Dios y yo.